Mi hijo me dejó en un asilo y nunca más volvió. Le dijo a todos que yo había muerto. Pasé años esperando una llamada, hasta que un día una joven voluntaria llegó y al mirarme, supo quién era yo. Era mi nieta, y no sabía que yo estaba viva. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Aurora Salgado caminaba por el pasillo de su casa con paso lento, pero firme. A sus 68 años, conservaba una elegancia natural, esa que no viene de la ropa cara ni del maquillaje, sino de la manera en que una mujer se ha enfrentado a la vida. Cada arruga en su rostro era una historia, cada mechón blanco, una lección aprendida. Había criado sola a su hijo, trabajado sin descanso durante más de 4 décadas como maestra de primaria y, contra todo pronóstico, logró levantar un pequeño patrimonio que, con esfuerzo y sacrificio, cuidó hasta el último peso. Ese día había firmado un documento que llevaba tiempo meditando. Había decidido donar su casa y una pequeña propiedad en Cuernavaca a una fundación que construía hospitales infantiles. No era una decisión impulsiva. Llevaba meses analizando la propuesta, hablando con abogados, asegurándose de que su deseo no se viera entorpecido por intereses ajenos. Sabía lo que hacía. Sabía por qué lo hacía. Julián, su hijo, no lo tomó igual de bien. Cuando le dio la noticia en el comedor, entre un té de canela y un plato de frutas, él casi tira la taza al suelo. ¿Cómo que vas a donar la casa, mamá? ¿Y lo otro también? Todo. Todo no, respondió Aurora con calma. Me quedo con mi pensión. Y tú ya tienes lo tuyo, Julián. ¿Lo mío? ¿Y qué tengo yo, mamá? Negocios que apenas sobreviven. Tú no entiendes cómo está la economía, no sabes lo que cuesta mantener a una familia hoy día. Lo sé mejor de lo que crees, respondió ella, mirándolo con seriedad. Yo mantuve una sola con mucho menos de lo que tú ganas. Él se levantó, furioso. Comenzó a pasearse por la cocina, murmurando frases sin sentido, agitando las manos. Hazlo por Amanda, mamá. Por tu nieta. ¿No ves que un día esa casa podría ser de ella? ¿No ves lo que estás haciendo? Aurora lo miró. Amanda. Su nieta de 10 años, de ojos dulces y manos inquietas. A ella sí la amaba sin condiciones. Pero no se dejaba manipular. Le sostuvo la mirada a su hijo y, con voz firme, respondió. No se ayuda a un niño enseñándole a robar lo ajeno. Julián se quedó sin palabras. Apretó los dientes, tomó su chaqueta y salió dando un portazo. Esa noche, volvió. Aurora no dormía. Estaba sentada en su sillón, leyendo por enésima vez el mismo párrafo de un libro que ya no le interesaba. Julián entró con un rostro diferente. Más suave. Más amable. Traía en las manos una caja con una envoltura sencilla. Te traje tus chocolates favoritos, dijo, dejándolos en la mesa. Ella lo miró sin abrirlos. Quiero que descanses, mamá. Todo esto del papeleo te está afectando. Estás tensa, preocupada. Pensé que podríamos ir a un lugar tranquilo, unos días. A Las Palmas. Es un centro para adultos mayores. No es un asilo de esos fríos. Tiene jardines, talleres, comida saludable. Tú mereces un respiro. Solo serán unos días. Mientras yo, me encargo del resto. Aurora dudó. Nunca le había gustado que otros tomaran decisiones por ella. Pero estaba cansada de discutir, de repetir lo mismo, de soportar el drama emocional de su hijo. Pensó en desconectarse, aunque fuera por poco tiempo. Solo unos días, Julián. Nada más. Claro, mamá. Te lo prometo, respondió él, besándola en la frente. Al día siguiente, la llevó al lugar. Las Palmas tenía una fachada limpia, jardines bien cuidados, olor a lavanda en la entrada. La directora, una mujer joven de voz melosa, le ofreció café y le mostró una habitación amplia con ventanales. Aquí estará como en casa, doña Aurora, le dijo con una sonrisa. Su hijo nos pidió que le diéramos lo mejor. Aurora firmó un par de papeles, convencida de que eran formularios de ingreso temporal. Julián la abrazó fuerte. Le dijo que volvería en unos días. Que descansara. Que no pensara en nada más. Y se fue. No volvió. Los primeros días fueron tranquilos. El lugar no era desagradable. Aurora paseaba por los jardines, leía en la terraza, escribía en su libreta de apuntes. Pero al cabo de una semana, comenzó a hacer preguntas.
¿Cuándo vendrá mi hijo? Preguntó al personal. No ha dejado mensajes, le respondían. Quiero hacer una llamada. A mi abogada. Al banco. No tiene permitido hacer llamadas externas, doña Aurora. Son normas del centro. Aurora se extrañó. Normas del centro. Comenzó a inquietarse. Pidió hablar con la directora. Le dijeron que no estaba disponible. Intentó salir del recinto por la puerta principal. La recepcionista la detuvo con amabilidad. Debe esperar autorización, señora. Por su condición médica. ¿Qué condición médica? Preguntó Aurora con una ceja alzada. Lo que figura en el expediente, señora. Alzheimer en estado moderado. Lo firmó su hijo. Aurora sintió un vértigo en el pecho. No dijo nada. Solo regresó a su cuarto. Esa noche no durmió. Al día siguiente, mientras esperaba que le sirvieran el desayuno, escuchó a dos cuidadoras hablar en voz baja en la mesa contigua. Pobrecita, la señora del Alzheimer. Dice que su hijo la trajo de vacaciones, imagínate. Aurora sintió como la sangre le hervía. Un calor le subió desde el estómago hasta el cuello. Apoyó la cuchara en la mesa con lentitud. Se levantó, caminó a su habitación y cerró la puerta con cuidado. Se sentó en la cama. Apretó los puños. Miró sus manos temblorosas. Y entonces, todo encajó. Alzheimer. Internamiento indefinido. Prohibición de llamadas. Nada de visitas. Nada de salidas. Julián. Su propio hijo. Su sangre. La había enterrado en vida. La había dejado ahí para silenciarla. Para usar su dinero. La indignación no vino con gritos. No con golpes. Llegó como un nudo en el estómago. Como una furia silenciosa que no necesitaba estallar para hacerse notar. Aurora se miró al espejo. No vio a una anciana derrotada. Vio a una mujer traicionada, y viva. Y esa noche, mientras el asilo dormía en paz, ella juró que no sería una víctima más del olvido. 10 años pueden parecer una eternidad o un suspiro, dependiendo de cómo se vivan. Para Aurora Salgado, fueron una condena. Un castigo no dictado por juez alguno, sino por el silencio sistemático y el olvido planificado. Los días, las semanas, los años, se fueron pegando unos con otros, como si la vida misma hubiera decidido borrarla de a poco. Lo que comenzó como una mentira disfrazada de descanso terminó siendo una reclusión sin salida. Aquel primer año, Aurora se defendió. Golpeó puertas, escribió cartas, exigió visitas, pidió ver a su abogado. Pero todo intento terminaba igual, con una mirada condescendiente, un calmante en su té, o un reporte médico donde se leía: paciente en etapa moderada de Alzheimer. Episodios de confusión. Posible riesgo de agresividad. Con el tiempo, entendió que gritar no servía, que la rebeldía la hundía más. Así que calló, y esperó. Ahora, 10 años después, el espejo le devolvía un rostro que apenas reconocía. Su cabello blanco caía desordenado sobre los hombros, su piel lucía cansada, y los ojos ya no brillaban con indignación, sino con resignación. Llevaba puestas unas pantuflas viejas y un suéter descolorido que alguien le tejió años atrás. Su ropa estaba limpia, sí, pero ajada, como su alma. Aurora no tenía Alzheimer. Su mente seguía lúcida. Recordaba perfectamente quién era, quién la había traicionado y cuánto valía. Pero a nadie parecía importarle. Cada vez que pedía hablar con la dirección, la respuesta era la misma. No está disponible, doña Aurora. ¿No quiere salir un ratito al jardín mejor? Cuando pedía revisar sus propios papeles médicos. Lo siento, pero usted no tiene autorización para ver esos documentos. ¿Recuerda lo que hablamos ayer? Y cuando intentaba explicar, con claridad, que todo era un error, que ella estaba sana, que la habían encerrado con mentiras, lo que recibía eran sonrisas compasivas y un murmullo entre el personal. Pobrecita, sigue diciendo lo mismo. Qué fuerte es el Alzheimer cuando no se nota. Esa era su prisión. No eran barrotes, era desconfianza. No eran cadenas, era indiferencia. Julián, su hijo, había sido más eficiente de lo que ella creyó capaz. A pocos meses de ingresarla, había comenzado a construir la mentira más grande de su vida. Declaró su supuesta muerte con argumentos convincentes. Afirmó que Aurora había fallecido durmiendo tranquilamente tras una breve recaída. Alegó que, por voluntad propia,
pidió ser cremada en privado y no tener ceremonia. La noticia fue enviada por correo electrónico a los pocos familiares que aún quedaban. Algunos respondieron con sorpresa. Otros, con frases educadas. Nadie hizo preguntas. Julián tenía el don de convertir la mentira en gesto de amor. ¿Quién dudaría de un hijo que, entre lágrimas, decía que su madre solo quería descansar en paz? Nadie pidió un acta de defunción. Nadie pidió verla. Nadie preguntó más. Así fue como Aurora fue borrada. Como si nunca hubiera existido. Con la herencia, Julián vendió la casa donde ella había vivido más de 30 años, hipotecó los terrenos en Morelos y malgastó gran parte del dinero en inversiones torpes, viajes ostentosos y un intento fallido de abrir una franquicia de cafeterías. Todo eso mientras construía una nueva vida con otra mujer, más joven, más dócil, más dispuesta a no hacer preguntas. Tenían una casa alquilada en las afueras de Querétaro, y vivían al borde de las apariencias. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. Cada vez que su hija Amanda, entonces una niña, preguntaba por su abuela, Julián contestaba lo mismo. Ella murió cuando tú eras muy pequeña. Apenas te recuerdas, ¿verdad? Amanda no recordaba. O eso creía. Pero a veces tenía sueños extraños. Soñaba con una mujer de manos suaves que le cantaba mientras la peinaba, con una voz conocida que le decía, «Mi princesa hermosa». Esos sueños la acompañaron durante años, sin explicación. Y con ellos, un vacío que no lograba llenar. Ya a los 20 años, Amanda se había convertido en una joven determinada, sensible, de espíritu inquieto. Estudiaba enfermería con vocación real. No por necesidad, sino por convicción. Le gustaba cuidar, escuchar, estar ahí para los demás. Le dolía el abandono, la injusticia, el maltrato silencioso que muchas veces sufrían los ancianos en instituciones donde el afecto era reemplazado por horarios. En su cuarto de estudiante, guardaba una sola fotografía antigua que rescató de un álbum familiar. Una mujer mayor, de cabello oscuro, sentada en un sillón, con una niña de pañal en brazos. «Es tu abuela Aurora», le había dicho su madre una vez. «Pero no hables mucho de ella, le duele a tu papá». Y Amanda, sin entender por qué, había respetado ese mandato. Hasta que, con los años, la incomodidad creció. ¿Cómo una niña tan querida podía desaparecer sin rastros? ¿Por qué nadie hablaba de su abuela? ¿Por qué todo lo relacionado con ella era tan borroso? En el último semestre de su carrera, Amanda consiguió un voluntariado en un asilo de la ciudad. Una práctica intensiva de 3 meses, donde ayudaría a los enfermeros a cuidar, bañar y acompañar a personas mayores. El asilo se llamaba Las Palmas. Firmó el ingreso con entusiasmo, sin saber que, detrás de esas puertas, vivía el pasado que le habían arrancado con mentiras. Mientras tanto, del otro lado del edificio, Aurora estaba sentada junto a la ventana, como cada tarde. No tejía, no leía, no hablaba. Solo miraba el cielo con esa costumbre adquirida por quien ya no espera nada. Sin embargo, esa tarde en particular, algo era distinto. Una sensación sutil en el pecho. Un movimiento leve en el aire. Como si la brisa le susurrara que algo se acercaba. Que no todo estaba perdido. Se levantó lentamente. Caminó hasta el espejo que colgaba junto a la puerta. Se observó. Sus ojos estaban opacos, sí. Su piel marchita. Pero algo brilló un segundo. Como una chispa. Una vibración mínima. Una advertencia del alma. No sabía por qué. Pero esa noche, antes de dormir, guardó bajo la almohada la pulsera de jade que había conservado como amuleto, como única posesión que aún sentía suya. Se la había regalado su madre, y siempre prometió pasarla a su nieta, si algún día la vida se lo permitía. Y mientras Amanda terminaba de llenar sus formularios en recepción, Aurora, sin saberlo, respiraba más hondo que de costumbre. Como si el tiempo, al fin, comenzara a moverse otra vez. Amanda llegó al asilo Las Palmas temprano, con su mochila colgando del hombro y una libreta de apuntes en la mano. Era su primer día como voluntaria, y aunque intentaba mantener la compostura, sentía un cosquilleo nervioso en el estómago. Le habían asignado tareas básicas: acompañar a los residentes en sus paseos matutinos, ayudar a servir la merienda y registrar observaciones generales sobre sus conductas.
todo como parte de su rotación en el área geriátrica de la carrera de enfermería. La directora del centro, una mujer de trato cordial pero mecánico, la recibió con una sonrisa apurada y la presentó ante el personal de planta. Luego la condujo a través de los pasillos hasta el jardín trasero. Aquí suelen pasar el tiempo los residentes más tranquilos. Algunos aún conservan cierta autonomía. Puedes empezar aquí. Amanda asintió y salió al exterior. El jardín era amplio, con bancos de hierro, arbustos bien podados y un árbol grande que proyectaba sombra sobre una mesa redonda. A su alrededor, varios ancianos descansaban en silencio, algunos leyendo, otros simplemente observando. Un par de ellos la saludaron con la mano. Amanda devolvió el gesto con calidez. Se notaba que era nueva, pero también que su presencia era bien recibida. Sin embargo, lo que más le llamó la atención fue una figura sentada sola, en una esquina del jardín, justo debajo del árbol. Una mujer de cabello blanco, recogido con una pinza desajustada, tejía lentamente con hilo gris. Sus movimientos eran pausados pero seguros, como si tejiera más por memoria que por vista. Vestía un suéter verde oliva y una falda amplia, y sus ojos estaban fijos en algo lejano. Algo que no se veía. Amanda se quedó mirándola unos segundos. No supo por qué, pero un escalofrío le recorrió la espalda. Había algo en esa mujer que le resultaba familiar. No en el sentido literal, sino emocional. Como si su cuerpo la reconociera antes que su mente. Ella es Aurora, dijo una enfermera que pasaba junto a ella. No habla mucho, pero no causa problemas. Le gusta estar sola. Amanda no respondió. Algo la mantenía inmóvil. Se forzó a continuar con su recorrido, pero durante toda la mañana su atención volvía, inevitablemente, a aquella anciana. Cada tanto, Aurora levantaba la vista y barría con la mirada el jardín. No era una mirada perdida, sino aguda, observadora, como si esperara algo. O a alguien. Al mediodía, Amanda ayudó a servir la merienda. Llevaba bandejas con galletas, panecillos y té a las mesas de los residentes. Cuando le tocó acercarse a la mujer del árbol, respiró hondo antes de hablar. ¿Le puedo servir algo? Aurora levantó la cabeza. Sus ojos, por un instante, se clavaron en los de Amanda. No dijeron nada, pero no fueron indiferentes. Amanda colocó la bandeja sobre la mesa y fue entonces cuando la vio. La pulsera colgaba con suavidad de la muñeca izquierda de Aurora, un aro de jade pálido, con una pequeña grieta en uno de los bordes. Amanda sintió que el mundo se detenía. Su respiración se volvió torpe. Aquella pulsera no era una más. La había visto antes. Cientos de veces. En una foto antigua que guardaba desde niña. Una foto que su madre le había mostrado cuando era pequeña, donde decía que aquella mujer, la del sillón, con ojos bondadosos y una niña en brazos, había sido su abuela. Aurora. Murió cuando tú apenas empezabas a hablar, recordaba que le habían dicho. Pero esa pulsera, esa exacta pulsera, no podía estar en otro lugar. Amanda tragó saliva. Disculpe, dijo, con voz temblorosa. ¿De dónde sacó esa pulsera? Aurora la miró en silencio durante varios segundos. Luego bajó la vista hacia su muñeca y acarició el jade con los dedos arrugados. Es un regalo, dijo con voz suave. De alguien que me sigue esperando, aunque no lo sepa. Amanda retrocedió un paso. Sintió cómo se le doblaban las piernas. Apenas logró sostenerse de la silla junto a la mesa. Algo le palpitaba en el pecho con fuerza. No podía ser una coincidencia. No era una suposición. Era certeza. Esa mujer no era cualquiera. Era ella. Era su abuela. No dijo nada más. Terminó sus tareas como autómata. Sonreía por inercia. Tomaba notas sin leer lo que escribía. Tenía el alma aturdida. Cuando terminó su turno, salió del edificio como impulsada por una fuerza invisible. Ya en su cuarto, encendió el celular y buscó la carpeta de imágenes antiguas que conservaba desde adolescente. Ahí estaba. La foto. Aurora, joven, aún de cabello oscuro, sentada con ella en brazos. En la muñeca, la misma pulsera. La misma grieta. La misma mirada profunda. Pasó toda la noche sin dormir. Buscó información en Internet. Revisó bases de datos públicas, intentó consultar registros. No encontró nada. Aurora Salgado, ningún obituario.
Ninguna acta de defunción visible. Nada. Al amanecer, fue directo a recepción. Fingió que tenía una investigación académica y pidió revisar la ficha de una paciente en particular. Usó el nombre completo que había leído en una credencial que colgaba del respaldo de la silla de ruedas: Aurora Salgado de Medina. Le entregaron una hoja breve con el resumen de ingreso, fecha estimada, diagnóstico médico presunto y el estatus: internamiento permanente por deterioro cognitivo progresivo. Sin familiares registrados. Sin visitas en los últimos 10 años. Amanda no pudo contener el temblor en las manos. Cerró los ojos. Sintió náuseas, pero no se detuvo. Caminó, casi corriendo, hasta el ala norte del asilo, donde las habitaciones eran más privadas. Tocó la puerta. Nadie respondió. La abrió. Aurora estaba sentada junto a la ventana, mirando la luna aún pálida del amanecer. Llevaba puesta la misma pulsera. Sus manos reposaban sobre una manta. Parecía absorta, pero cuando Amanda entró, volvió el rostro. Amanda se acercó despacio. Sacó la foto del celular. Se arrodilló frente a ella. ¿Usted es mi abuela? Aurora no respondió con palabras, pero sus ojos, súbitamente inundados, lo dijeron todo. Lloró. Lloró en silencio, con los labios temblando y el cuerpo rígido de emoción contenida. Amanda también lloró. Se cubrió el rostro, se dejó caer de rodillas y apoyó la cabeza en el regazo de su abuela. Perdón, susurró entre lágrimas. Perdón por no buscarte antes. Perdón por creer que habías muerto. Aurora acarició su cabello con manos trémulas. No podía hablar. Tenía la garganta cerrada por una década de silencio. Pero en su pecho, algo que parecía dormido, se encendió. Por primera vez en muchos años, se sintió viva. Amanda no durmió esa noche. Ni la siguiente. Después del reencuentro con su abuela, sentía que su mundo entero se había volcado de cabeza. Todo lo que creía cierto, cada relato familiar, cada anécdota incompleta que le habían contado desde niña, todo era una mentira cuidadosamente elaborada. Su padre, el hombre en quien había confiado ciegamente durante toda su vida, había enterrado a su madre en vida. Y lo había hecho con precisión quirúrgica. Aurora, aún con el cuerpo frágil y las palabras pausadas, le contó lo que pudo. No todo. No de golpe. Solo fragmentos. Pero bastaron. Me trajeron aquí con promesas, Amanda. Me dijeron que serían unos días. Que necesitaba descansar. Yo desconfiaba, pero nunca imaginé esto. Las manos de Aurora temblaban mientras sostenía su taza de té. Amanda se sentaba frente a ella, anotando en su libreta como si eso pudiera darle control sobre algo. ¿Cuándo te diste cuenta de que era definitivo? A la semana. Empecé a pedir salir. A hablar con un abogado. Me ignoraban. Me daban calmantes. Decían que estaba confundida. Yo sabía lo que pasaba, pero nadie me creía. Y después todo se apagó. Aurora guardó silencio. Amanda sintió que la garganta se le cerraba. Había algo profundamente injusto en cómo el mundo descartaba a los viejos. Bastaba una firma, una etiqueta médica, una suposición, y les quitaban el derecho a ser escuchados. ¿Firmaste algo?, preguntó Amanda con cuidado. Unos papeles. Nada legal. No lo entendí del todo. Julián me los puso delante. Dijo que era solo para autorizar los cuidados. Yo confié. Siempre confié. Amanda se quedó inmóvil. Las palabras de su abuela eran suaves, pero cargadas de verdad. Se repetían como ecos entre las paredes de su conciencia. Julián, su padre, el hombre que la crió, que la llevaba de la mano al parque, que le enseñó a andar en bicicleta. ¿Era él realmente capaz de hacer algo tan cruel? Pero sí, lo era, porque lo hizo. Y Amanda lo sabía, solo que hasta ahora no lo había querido ver. Recordó las veces en que mencionaba a su abuela y él cambiaba de tema, o cuando preguntaba por su tumba y recibía respuestas vagas. Ella quería privacidad. No quiso ceremonia. Era su voluntad. Todo con ese tono de falsa tristeza que ahora reconocía como mentira. La rabia comenzó a hervirle en la sangre. Vamos a sacarte de aquí, abuela, dijo con determinación. Aurora sonrió con melancolía. Lo intenté tantas veces. Esta vez será distinto. Esta vez me tienes a mí. Pero Amanda pronto descubrió que la situación era más compleja de lo que imaginaba. Legalmente,
Aurora seguía registrada como una paciente con deterioro cognitivo. Su historial médico había sido manipulado, los documentos falsificados y las autoridades del asilo llevaban años ignorando señales evidentes. Amanda fue a la universidad y pidió hablar con la profesora Miriam Ordóñez, una docente respetada de la Facultad de Derecho. Le expuso el caso con detalles. Al principio, la profesora creyó que exageraba, pero al escuchar los antecedentes, el relato de Aurora, y ver algunos registros básicos, su expresión cambió. Esto no es solo un caso de negligencia. Es una cadena de delitos. Fraude, falsificación, abandono agravado, incluso usurpación de identidad si logró declarar su muerte oficialmente sin pruebas reales. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Amanda, con voz quebrada. Empezar con pruebas. Muchas. No basta con tu palabra ni la de tu abuela. Necesitamos documentos, testimonios, y algo que lo vincule directamente con la decisión. Amanda se comprometió a reunir lo necesario. Comenzó a revisar archivos en el asilo. Tomó fotos de fichas. Pidió copias de documentos usando su carnet de estudiante como justificación. Contactó a una antigua enfermera retirada del lugar que, según comentarios, había trabajado cuando Aurora fue ingresada. Le rogó una reunión. La mujer, con reservas, accedió. Durante esa semana, Amanda no dejó de visitar a Aurora. Cada tarde se sentaban juntas a mirar el jardín, hablar de cosas pequeñas, compartir el silencio. Aurora, al ver a su nieta moverse con energía, volver a creer, volvió a sentir vida en los huesos. El brillo que tantos años le habían robado comenzaba a encenderse de nuevo. Y mientras tanto, Amanda libraba otra batalla. Una tarde, después de clases, fue a visitar a su madre. Su padre no estaba. Se sentó en el sillón del comedor, temblando por dentro. «Mamá, ¿sabías lo que hizo papá?». La mujer, nerviosa, intentó desviar la conversación. Pero Amanda insistió. «No te estoy culpando. Solo necesito saber si sabías que mi abuela está viva. Que no murió. Que sigue internada en Las Palmas desde hace 10 años». La madre bajó la mirada. Yo no sabía cómo enfrentar eso. Cuando me casé con tu papá, él dijo que su madre ya no estaba. Con el tiempo, entendí que había algo raro. Pero nunca me contó los detalles. ¿Nunca preguntaste? Lo hice. Una vez. Me gritó. Dijo que no removiera el pasado. Que todo había sido por su bien. ¿Y el tuyo? Amanda sintió un nudo de decepción. Más que la mentira, dolía el silencio. Ese silencio que cubrió la complicidad con una capa de comodidad. Salió de la casa sin decir más. Esa noche, ya en su cuarto, tomó una decisión. Julián tenía que hablar. Y ella tenía que escucharlo, pero con pruebas en mano. Lo llamó por videollamada. Su padre contestó con voz tranquila. «Hija, ¿todo bien?». Amanda respiró hondo. Activó la grabación automática de pantalla. Mantuvo el celular sobre la mesa. «Papá, ¿puedo hacerte una pregunta?». «Claro, dime. ¿Qué pasó con mi abuela?». Julián parpadeó. «¿Cómo que qué pasó?». «No está muerta. La encontré. Está viva. En Las Palmas». El rostro de Julián palideció. Titubeó. Luego soltó una carcajada forzada. «Eso no es posible. Tu abuela, ella, tenía Alzheimer. Estaba mal. La internamos por su bien. Y después. ¿Después qué?». Ya era vieja, Amanda. No entendía de negocios. Me complicaba todo. No me dejaba avanzar. No me quedaba otra opción. Amanda se quedó inmóvil. Grabando. Cada palabra. «¿Entonces tú decidiste encerrarla y decir que había muerto?». «No fue tan simple», gritó Julián, perdiendo la compostura. «No sabes todo lo que hizo. Lo que me negaba. Era mi madre, sí, pero también era un obstáculo». Amanda no contestó. Solo colgó. Su corazón latía con fuerza. Tenía la prueba. Y lo supo en ese instante. No solo iba a sacar a su abuela de ahí. Iba a devolverle la verdad. Aurora, esa noche, la vio entrar a su habitación con el rostro firme. ¿Pasó algo? Amanda le tomó la mano. «Sí, tu voz ya no está sola». Y Aurora, con los ojos llenos de lágrimas, miró por la ventana. Las estrellas, al fin, brillaban con algo parecido a esperanza. Amanda despertó con el corazón apretado. Llevaba noches sin descansar bien, con la mente llena de ideas, nombres, artículos legales,
estrategias. Pero esa mañana era distinta. Esa mañana iba a dar el paso que cambiaría todo. Tenía la prueba grabada. Tenía los documentos. Tenía testigos. Y sobre todo, tenía a su abuela viva, con la mirada clara y la voz firme. No había tiempo para más dudas. Tomó su mochila, el expediente que había armado con la profesora Miriam y la abogada del voluntariado, y salió rumbo al juzgado. La denuncia fue presentada a primera hora. Incluía la grabación de la videollamada con Julián, en la que él mismo reconocía haber actuado por necesidad y declarado a su madre inútil para poder manejar sus bienes. También se adjuntaron los documentos firmados por el donde falsificaba el diagnóstico de Alzheimer, así como las irregularidades administrativas detectadas en el expediente de ingreso al asilo Las Palmas. La abogada del voluntariado, una mujer joven de carácter afilado llamada Rebeca Lozano, asumió el caso con la determinación de quien no tolera la impunidad. No vamos a esperar 10 años más para que esto se resuelva, le dijo a Amanda con firmeza. Y tú tampoco estás sola. El primer objetivo fue solicitar una revisión médica independiente. Amanda logró que un reconocido neurólogo geriátrico, ajeno al sistema del asilo, accediera a evaluar a Aurora. El examen se realizó en una sala del hospital universitario. Aurora, un poco nerviosa pero clara, respondió cada pregunta con precisión. ¿Sabe dónde está? Sí, en un hospital. Con mi nieta. ¿Qué día es hoy? Lunes. 23 de mayo. Aunque podría ser martes, ya me hice bolas con tanto encierro, respondió con una media sonrisa. ¿Quién es ella? Mi nieta. Amanda. La que me rescató del olvido. El médico no tardó en emitir un dictamen. No existía ningún signo compatible con un diagnóstico de Alzheimer ni de deterioro cognitivo severo. Aurora estaba lúcida, orientada en tiempo y espacio, con plena conciencia de su identidad y su entorno. El informe fue adjuntado inmediatamente a la denuncia. En cuestión de días, el escándalo estalló. La dirección del asilo Las Palmas intentó minimizar la situación. Emitieron un comunicado breve en el que afirmaban haber seguido los protocolos correspondientes y que lamentaban profundamente la confusión. Pero no funcionó. Las redes sociales no tardaron en hacerse eco del caso. Amanda, a sugerencia de su profesora, escribió un artículo en el blog de la universidad titulado «Mi abuela no murió, la encerraron para silenciarla». Contó todo: el encierro, la manipulación, los años de abandono, la mentira pública. Lo hizo con respeto, pero sin suavizar la verdad. Al principio, pensó que pocos lo leerían. Pero en menos de 24 horas, el texto se viralizó. Cientos de comentarios comenzaron a llegar. Algunos de indignación, otros de apoyo. Varios compartieron casos similares. Mi tía murió sola porque nadie la creyó. Mi abuelo fue declarado incapaz y nunca más pudimos hablar con él. Gracias por contar esto. Por dar voz a quienes ya no la tienen. Y entonces comenzaron a llegar los mensajes personales. Vecinos de la infancia. Amigos de Aurora. Compañeras jubiladas del sindicato de maestros. Todos con una misma reacción. No sabíamos. Julián dijo que había muerto. Aurora, sentada en su habitación, comenzaba a recibir llamadas que no esperaba. Algunas eran breves. Otras se extendían por minutos, entre lágrimas y recuerdos. Aurora, soy Teresa, tu vecina de la calle Naranjos. No lo puedo creer. ¿Estás viva? Aurora, perdóname. No supe, no pregunté, no dudé. Te creí muerta, y eso me mata. Aurora respondía con una serenidad que conmovía incluso a Amanda. La mentira no es de quien la escucha, sino de quien la crea, decía, una y otra vez. Su calma no era resignación. Era fortaleza. Después de todo, había aprendido a sobrevivir a una década de silencio. Ahora, lo único que le quedaba era decir la verdad con la frente en alto. Mientras tanto, Julián, al enterarse de todo, entró en pánico. Intentó desaparecer. Abandonó la casa en la que vivía con su pareja actual. Se desconectó del celular. Viajó de ciudad en ciudad, pensando que podía ganar tiempo. Pero era tarde. La fiscalía ya había abierto una investigación formal por apropiación indebida de bienes, falsedad documental, abandono agravado y ocultamiento de persona. Los medios locales comenzaron a seguir el caso. Las noticias hablaban de una mujer de la tercera edad declarada muerta por su hijo para quedarse con su herencia.
Mostraban la foto de Aurora actual, con su cabello blanco recogido con dignidad, y una pulsera de jade brillando en su muñeca. Los antiguos socios de Julián, al ver su nombre en los titulares, lo abandonaron sin miramientos. Cancelaron contratos, rescindieron convenios. Su reputación se desplomó. Los pocos bienes que le quedaban comenzaron a ser embargados. Y mientras su mundo se deshacía, la vida de Aurora renacía. La jueza a cargo del caso ordenó una revisión inmediata de su situación legal. Los abogados de Amanda solicitaron su alta definitiva del asilo. El informe médico independiente, junto con la presión pública y el respaldo de instituciones de derechos humanos, aceleraron el proceso. El día que Aurora salió de Las Palmas, lo hizo vestida con una blusa azul celeste, un pantalón de lino beige y un rebozo antiguo que ella misma había bordado muchos años atrás. Amanda la esperaba en la entrada, con un ramo de flores y lágrimas contenidas. ¿Lista para salir?, le preguntó con voz temblorosa. Más que lista, respondió Aurora. El personal del asilo las observó en silencio. Algunos agachaban la mirada. Otros murmuraban excusas. Pero Aurora no dijo nada. No los miró con rencor. Solo con la dignidad de quien ya no necesita vengarse, porque la verdad se encarga sola. Amanda la llevó a su pequeño departamento. Había adaptado una habitación con muebles sencillos, una repisa con libros y una lámpara de luz cálida. En la cocina ya había pan dulce y té de manzanilla. No es una mansión, abuela, dijo Amanda. Pero es tu casa. Aurora miró a su alrededor. Olió el incienso suave que flotaba en el aire. Tocó las cortinas que su nieta había cosido. Y entonces sonrió. No necesito lujos. Solo paz. Esa noche, ambas se sentaron a la mesa. Había café, pan y silencio. Pero no el silencio que duele, sino el que abraza. Amanda tomó su mano. Hoy empieza tu libertad. Aurora alzó la mirada hacia la ventana abierta. Las luces de la ciudad titilaban a lo lejos. Y también tu verdad, susurró. Habían pasado 7 meses desde el día en que Aurora cruzó por última vez la puerta del asilo Las Palmas. No lo hizo con rencor, ni con prisa. Lo hizo con el paso sereno de quien ha aprendido que la dignidad no se recupera con gritos, sino con verdad. Ahora vivía con Amanda, en un pequeño departamento lleno de vida. La sala estaba decorada con plantas colgantes y cortinas de flores. En la cocina, siempre olía a pan tostado, a canela, a hogar. Aurora tenía su propio espacio, una habitación con un escritorio de madera, una mecedora junto a la ventana y una repisa repleta de libretas donde escribía todas las noches. Su cuaderno de memorias ya no era solo un ejercicio personal, se había convertido en un proyecto de libro. Cada página narraba no solo los años de encierro y silencio, sino también su infancia, sus días como maestra, su lucha como madre soltera, y sobre todo, el renacer al lado de su nieta. Lo tituló con ironía y firmeza, La mujer que nunca murió. Amanda, por su parte, seguía con sus estudios de enfermería. Por las mañanas asistía a clases, por las tardes, ayudaba en la clínica universitaria. Y por las noches, se sentaba con su abuela a compartir un té y leerle los capítulos que iba escribiendo. Habían construido una rutina simple pero llena de sentido. Se acompañaban, se cuidaban, se curaban mutuamente. Amanda ya no era solo una estudiante con convicciones, era la defensora incansable de su abuela, y, sin quererlo, también de muchas otras. Mientras tanto, el juicio contra Julián seguía avanzando. Cada audiencia era un nuevo golpe de realidad. Los abogados defensores intentaban justificar sus actos. Hablaban de presión económica, de malas decisiones, de preocupación por la salud mental de su madre. Pero los hechos hablaban más fuerte. Se presentaron transferencias bancarias que demostraban cómo Julián había desviado fondos, cómo hipotecó propiedades a su nombre con documentos falsificados. Se expusieron las declaraciones de empleados del asilo que, con miedo pero con verdad, reconocieron que algo no estaba bien con el ingreso de Aurora, que Julián insistió en no permitir visitas, que él mismo había llevado informes médicos ya firmados. La opinión pública estaba atenta. Algunos medios retomaron la historia. Aurora se volvió símbolo, sin buscarlo, de una verdad incómoda, el abandono silencioso de los adultos mayores en manos de quienes deberían cuidarlos. Y entonces, llegó la audiencia clave. Ese día, Aurora se levantó temprano.
Se vistió con su blusa blanca de botones y su falda de lino color crema. Amanda la peinó con cuidado y le colocó un prendedor de flor bordada en el hombro. ¿Estás segura de que quieres hablar?, le preguntó su nieta. No tengo que hablar por mí, respondió Aurora, mirando su reflejo en el espejo. Tengo que hablar por todas las que ya no pueden hacerlo. Entraron juntas a la sala. Julián, en el banquillo, evitaba mirarla. Tenía el rostro demacrado, el traje arrugado y la postura encorvada. Atrás quedaban los años de negocios dudosos y apariencias pulidas. Lo que quedaba era un hombre pequeño, atrapado por su propia ambición. Aurora se sentó en el estrado. Tomó el micrófono con manos que ya no temblaban. Respiró profundo. Mi hijo me quitó todo, menos la esperanza, dijo con voz clara. Y esa, aunque quiso enterrarla, floreció en mi nieta. El silencio en la sala fue absoluto. Durante 10 años fui invisible. No porque estuviera enferma, sino porque a alguien le convenía que lo pareciera. Nadie me escuchó. Nadie me creyó. Pero aquí estoy. Viva. Con la memoria intacta. Y con la verdad en la voz. No lloró. No alzó la voz. Solo miró al tribunal con los ojos firmes de una mujer que ya no permitiría que la volvieran a callar. La sentencia llegó semanas después. Julián fue condenado por fraude, falsificación de documentos, apropiación indebida de bienes y abandono agravado. Tendría que restituir parte del patrimonio malversado, aunque ya casi nada quedaba, y cumplir una pena privativa de libertad. Pero su castigo más duro no fue la cárcel. Fue el vacío. Porque Amanda, quien alguna vez lo llamó papá con orgullo, no volvió a visitarlo. No respondió a sus cartas. No atendió sus llamadas. No porque guardara odio, sino porque entendió que hay traiciones que solo el tiempo puede intentar remediar y otras que solo el silencio puede responder. Con el tiempo, la historia de Aurora tomó vuelo. Amanda publicó oficialmente el libro en formato digital y físico. Fue invitada a charlas universitarias, entrevistas en radio local, foros sobre derechos de adultos mayores. Siempre con su abuela a su lado. En una de esas conferencias, una mujer de cabello canoso se le acercó con lágrimas en los ojos. Gracias por contar esto, mija. A mí me pasó algo parecido con mi mamá, pero nadie nos escuchó. Amanda la abrazó. Ahora sí la van a escuchar. A usted, y a muchas más. Inspiradas por esos testimonios, Amanda y Aurora fundaron una pequeña organización, Fundación Nunca Invisibles. Ofrecían asesoría legal gratuita, espacios de escucha, y talleres para adultos mayores sobre sus derechos, su autonomía y el valor de su historia. La oficina era modesta, pero estaba llena de vida. Y Aurora, en su escritorio, con su cuaderno abierto y una taza de café humeante, se convirtió en la guía silenciosa de muchas otras. El día de la graduación de Amanda llegó con el aire tibio de la primavera. Aurora se sentó en la fila de adelante, en medio del auditorio universitario. Llevaba un vestido azul marino y la pulsera de jade brillando en su muñeca, como símbolo de todo lo que no se quebró. Amanda subió al estrado con la toga ondeando y los ojos brillosos. Respiró hondo y tomó el micrófono. Quiero dedicar este logro a la mujer que me devolvió la vida, dijo con voz firme. A mi abuela, Aurora. Porque el amor real no se olvida, aunque lo quieran borrar. Los aplausos llenaron el auditorio. Aurora, entre lágrimas, levantó la vista. No hacia el estrado, hacia el cielo. Y en su sonrisa cabía la certeza más luminosa de todas. El silencio no pudo destruir lo que fue verdadero desde el principio, el amor de una abuela y la fuerza de una nieta valiente. Esta es la historia de muchas mujeres invisibilizadas por la edad, silenciadas por el miedo, descartadas por sus propias familias. Aurora representa a todas aquellas que fueron llamadas confundidas para que no molestaran, para que no estorbaran, para que cedieran sus derechos en nombre de una falsa compasión. Pero también es la historia del amor que resiste. De una nieta que eligió ver con el corazón. De una voz que se levantó, aún después de 10 años de silencio, para decir, aquí estoy. Sigo viva. Y merezco justicia. Porque la dignidad no envejece. Porque la verdad no muere. Porque el amor verdadero nunca se borra. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia y por ser parte de nuestra comunidad. No olvides de suscribirte al canal y darle me gusta al video. Hasta luego.